Bueno, entonces estábamos analizando algunas características de los monosacáridos, recordando configuraciones relativas, recordando las aldosas, desde las aldotriosas hasta las aldohexosas vimos. Analizamos cómo con los carbonos quirales vamos a tener información sobre su configuración absoluta, en el caso de que haya un solo carbono quiral de uno solo, en el caso de que haya más, como en este caso que hay 4, de los 4, que vamos a considerar la configuración relativa solamente del último carbono quiral, o del carbono quiral más lejano al carbono más oxidado, que vamos a hablar de epímeros, que son aquellas moléculas que son diastereoisómeros entre sí, pero cambian la orientación de uno de los sustituyentes de un solo carbono. ¿Sí? Después vimos las cetosas, las cetriosas a hexosas, vimos la reacción de adición nucleofílica intramolecular. ¿Están viendo mi pantalla, chicos, o no? No, profe. Ah, bien, ok. O sea, que me han estado escuchando, ¿no? Pero bueno, básicamente estaba repitiendo lo que está la reacción de adición nucleofílica intramolecular, donde se produce lo que llamamos proyección de Howard o la estructura cíclica de la glucosa. Hablamos un poquito de conformación silla y sobre todo nos orientamos en lo que son el carbono anomérico, que es el nuevo carbono quiral que aparece en la estructura cíclica, y como cuando el hidroxilo está hacia arriba, esa conformación es beta, y cuando está hacia abajo es alfa. Hablamos de la mutarrotación. El profesor definió mutarrotación de una manera muy sencilla, como el cambio en la rotación específica en solución acuosa desde entre dos anómeros de una azúcar reductora, ¿sí? O de un azúcar que que tiene forma hemicetálica o hemiacetálica, ¿sí? Y vimos el ejemplo de la glucosa. Ustedes van a notar que en algunos libros también está el de la galactosa. No hay muchos más ejemplos en los libros que estos dos, así con valores numéricos. Y hablamos de tener presente todas estas cosas que la puse en esta diapositiva como para que ustedes chequen cuando estudien, si tienen claro todo esto que está en esta diapositiva, estructura de Fisher-Howard, configuración absoluta, relativa, rotación específica, actividad óptica, mutarrotación, etc. Entonces saben monosacáridos. ¿Sí? Creo que esto también hablamos, si no me equivoco, de que cuando están ciclados no se van a llamar glucosa, ribosa, sino se van a llamar, el nombre va a hacer referencia a el heterocíclico al cual se parecen. El compuesto heterocíclico al cual se parece la glucosa ciclada es el pirano, que es un ciclo de 6 carbonos y que tiene un oxígeno. Entonces vamos a hablar de piranosa. Obviamente esto es un heterocíclico aromático y esto es un heterocíclico no aromático, ¿sí? Lo mismo que el furano, que es un heterociclo aromático que tiene 4 carbonos y un oxígeno. Acá la conformación de Howard de la ribosa o de las pentosas, de algunas pentosas y de varias hexosas, va a ser en un anillo de 5 átomos, 4 carbonos y un oxígeno. Entonces, como es parecido al furano, va a ser un furanósido. Entonces, cuando está abierta la estructura, va a ser una alfa de glucosa. Perdón, cuando está abierta la estructura es una D-glucosa. Cuando está ciclada y tenemos el anómero alfa, en este caso el OH está para abajo, no vamos a decir alfa de glucosa, sino alfa de glucopiranosa. En realidad, la verdad es que sí vamos a decir alfa de glucosa, pero el nombre correcto es alfa de glucopiranosa, ¿sí? Haciendo referencia a su forma cíclica y a la cantidad de átomos que tiene ese ciclo. Lo mismo con la ribosa, la de ribosa es cuando está lineal, ¿sí? De esta forma. La alfa de ribosa es cuando está ciclada. Fíjense, este es el carbono anomérico y está hacia abajo el OH.
y el nombre correcto sería ribofuranosa. Entonces eso que era como para recordar un poquito. El pirano es aromático, sí. El pirano y el furano son aromáticos. Si le colocamos los electrones, es así, ¿sí? Y este carbono, que aparentemente es sp3, en realidad va a ser sp2 y va a tener un solo hidrógeno, ¿sí? Bueno, de todos modos pueden buscar la estructura en los libros, pero son aromáticos, ¿sí? Estoy mirando el chat, por eso estoy contestando, ¿sí?, a todos. Bueno, avanzo. Avanzo porque solamente tenemos hasta 1 hora y 5, nada más, de clases. Bien. Otra cosa que quiero que recordemos, nosotros ya vimos cuando analizamos el grupo carbonilo, que hay un ensayo, que es el ensayo de Tollens, que permite reconocer aldehídos de cetonas. En este caso, los aldehídos, porque tienen la propiedad de ser reductores, o sea, de oxidarse. Y las cetonas no son reductoras porque no se pueden oxidar. En el caso de los monosacáridos, todas aquellas que sean aldosas van a ser reductores y todos los que sean cetosas van a ser no reductores. Entonces, el ensayo de Tollens va a ser utilizado también para reconocer azúcares reductores. Recuerden que por más que esté ciclado, se puede abrir el anillo y formar el aldehído. Entonces, cuando haya la apertura de anillo, que eso va a estar en equilibrio, va a estar permanentemente cerrando y abriéndose ese anillo hemiacetálico, va a reaccionar con el reactivo de diamínplata, que es el reactivo de Tollens, que se forma con nitrato de plata y amoníaco, ¿sí? Es una reacción que se da en medio básico y con calor. Esto se pone a baño María en el laboratorio. Uy, me salió medio feo el signo de calor. Y se precipita la plata en los bordes del tubo o del recipiente. Obviamente usamos recipientes de vidrio. Y se forma el carboxilato, o sea, se oxida el azúcar. Entonces, por lo tanto, se reduce la plata. Y entonces los azúcares se llaman reductores. En ese sentido, solamente las aldosas van a ser reductoras y algunas cetosas que puedan tautomerizarse a aldehídos, ¿sí? Por el mecanismo de tautomería cetoenol, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver la capacidad reductora en este caso de la glucosa. Fíjense que la glucosa tiene este carbono hemiacetálico que le va a permitir la apertura del anillo y formar el aldehído, o sea, la forma abierta, entonces va a ser reductora. Sin embargo, cuando nosotros lo hacemos reaccionar con un alcohol en medio ácido y producimos un acetal, ese acetal ya se encuentra impedido, no va a ocurrir la apertura del anillo y por lo tanto este azúcar que ya está como glicósido va a ser no reductor. ¿Sí? No reductor. En el caso de que esto ocurra, se puede formar un beta, ¿sí?, o un alfa glicósido, ¿sí? Cualquiera de las dos formas, porque esta reacción, recuerden que lo que ocurre es una eliminación del grupo H, se forma de nuevo un carbono con hibridación sp2 y entonces el ataque puede ser por arriba o por abajo. Para la adición nucleofílica nueva, entonces puede formar un alfa o un beta glicósido. ¿Cuál de los dos va a ser más abundante? El más estable. Y eso va a depender de cada azúcar y habría cosas para analizar de la conformación silla, pero no lo vamos a hacer, porque si no, no vamos a terminar. ¿Sí? Ahí está simplemente mostrado cómo se abre la cadena, ¿sí? Y esta es la forma que va a reaccionar con el reactivo de diamínplata y que se va a oxidar, y en esta forma no es posible. Bien. Les voy a mostrar el mecanismo de reacción de formación de los glicósidos.
que básicamente es una sustitución, es una adición nucleofílica, para que luego veamos los glicósidos aplicando esto que vamos a aprender ahora a los disacáridos. Fíjense que nosotros tenemos acá arriba 2 moléculas de glucosa, ¿sí? En este caso es beta-glucosa, beta-glucosa. Como me doy cuenta de eso, está hacia abajo el OH, hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Les muestro cuál es la otra alternativa, ¿sí? Fíjense que esto sería hacia arriba, esto sería hacia abajo y esto sería hacia arriba, ¿sí? Entonces son 2 betas de glucosa, ¿sí? Fíjense lo que va a ocurrir, se va en medio ácido, nos está mostrando acá arriba la deslocalización, cómo se va a protonar el grupo hidroxilo y por lo tanto se va a deslocalizar este par electrónico para que este oxígeno pueda ser liberado porque va a haber una ruptura heterolítica acá. Entonces fíjense que se forma un doble enlace entre el carbono y el oxígeno, se elimina esta molécula de agua y este carbono es un carbono electrofílico, ya que el oxígeno, que es más electronegativo y encima tiene 3 enlaces y un solo par electrónico, va a atraer el par pi, el par de electrones pi hacia sí mismo y va a dejar este carbono como electrofílico, con lo cual el nucleófilo se adiciona, ¿sí? Se puede adicionar por abajo o por arriba. De acuerdo a cómo se adicione, va a formar si es por abajo, un alfa glicósido y si es por arriba, un beta glicósido, ¿sí? Veamos la formación del beta glicósido, que es lo mismo en los dos casos, fíjense que son equivalentes, ingresa todo el nucleófilo, que en este caso es etanol, que tiene 2 carbonos, otra vez este oxígeno súper inestable que tiene una carga positiva y 3 enlaces, y lo que ocurre es que se desprende el protón para recuperar los electrones, los 2 pares de electrones que tiene el oxígeno, y se va a formar entonces un acetal, donde va a tener un carbono que tiene un éter, otro éter, está unido a carbono por supuesto, y tiene un hidrógeno. Es acetal porque viene el de aldehído y posee hidrógeno y no posee carbono. Si poseyera carbono sería un cetal. Entonces acá tenemos los hemiacetales, aquí estos dos, hemiacetales, voy a poner solamente la H y la A, estos dos, y acá tenemos los acetales. Uy, me salió medio chatita los acetales. El alfa y el beta, ¿sí? Entonces ese es el mecanismo. Fíjense que es lo mismo que la adición nucleofílica que se daba a los hemiacetales cuando vimos compuestos carbonílicos, cuando reaccionaba con alcohol. Si hay una eliminación del grupo hidroxilo, se forma un doble enlace y hay una nueva adición nucleofílica al carbono anomérico, que es el carbono que es electrofílico, ¿sí? Voy a seguir avanzando. Cualquier cosa ustedes me hacen preguntas por el chat. Vamos entonces con esto en mente a analizar los disacáridos. ¿Sí? Los disacáridos es la unión de 2 monosacáridos, que es lo que vimos recién, mediante una unión glucosídica, que como recién les dije es el mecanismo que recién estuvimos analizando. Entonces, avancemos. Fíjense que acá vamos a analizar varios tipos de disacáridos. Otra vez acá tenemos la glucosa, ¿sí? En posición alfa esta vez, las 2 glucosas que se van a unir, ambas glucosas están en posición alfa, se va a formar un enlace glicosídico, en este caso alfa glicosídico, entre el carbono 1 y el carbono 4. ¿Cómo sé cuál es el carbono 1? El que está aledaño a el oxígeno y no está unido a carbono hidrógeno 2, este que está acá es el carbono 5, ¿sí? Entonces, tenemos carbono 1, 2, 3, 4. Entonces se va a dar entre este OH y este OH. Es una unión entre 2 grupos hidroxilos. Es la misma reacción que se da entre 2 alcoholes y se forma un éter.
y se elimina agua. Es una sustitución nucleofílica, ¿sí? El grupo que está acá determinando el mecanismo de reacción es el hidroxilo. Y fíjense, se forma el éter, la unión se va a llamar alfa 1, porque es la posición del el hidroxilo del carbono 1, y 4 porque es con el hidroxilo del carbono 4. El carbono 4 no le vamos a decir alfa y beta, porque siempre en la glucosa el carbono 4 va a estar hacia abajo o en la estructura de Fischer hacia la derecha. Fíjense que acá hay 4 disacáridos. Vamos a analizar uno por uno de manera más o menos rapidita, y cualquier cosa la semana que viene, en la clase del miércoles, nos vamos a sacar más dudas, ¿sí? Bueno, algo que vamos a analizar antes de ir a los disacáridos es cómo pasamos de la estructura de Fischer a la estructura de Hayward. Fíjense que en la estructura de Fischer nosotros ponemos el carbono que está más oxidado arriba, y de ahí hacia abajo todos los carbonos de la cadena, con los hidroxilos. Algunos van a estar a la derecha y otros están a la izquierda. Cuando hacemos la estructura, para pasar a la estructura de Hayward, lo que hacemos es, fíjense, girar 90 grados la molécula hacia su lado derecho. Digamos, acostar la molécula hacia el lado derecho, o en el sentido de las manecillas del reloj, en el sentido horario. Fíjense cómo queda la estructura, y ahí vemos lo que estábamos diciendo recién. Lo que está a la derecha queda hacia abajo, lo que está a la izquierda queda hacia arriba, ¿sí? El siguiente paso, esto está tomado del libro Timberlake, ¿sí? Es ciclar la estructura, o sea, mover los carbonos que estaban todos en líneas, dejar solamente en la línea el 2, el 3, el 1, el 4 hacia arriba, y el 5, el 6 más hacia arriba, ¿sí? Y allí ocurre la reacción, ¿sí?, de adición nucleofílica, y el nuevo grupo hidroxilo va a quedar, que es el nuevo carbono quiral, va a quedar o arriba o abajo en posición alfa o beta, ¿sí? Y acá les explica el anúmero alfa y el beta cómo se dibujan. Y eso es todo, ¿sí? Yo se los dejo a las diapositivas y las puse en la teoría como para que ustedes, que pueden ir a ver el Timberlake, lo tengan para leerlo a mano, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a ver entonces algunos disacáridos. Los disacáridos están formados por 2 monosacáridos, y en la naturaleza se sintetizan por acción de enzimas. La maltosa, que es un disacárido producido por 2 glucosas, la enzima es la maltosa sintasa, ¿sí? La lactosa, que es el azúcar que está en los lácteos, en la leche y todos los derivados de la leche, está formada por glucosa y galactosa, y la enzima es la lactosa sintasa, y la sacarosa está formada por glucosa y fructosa, y la enzima es la sacarosa sintasa. La sacarosa solamente es producida por las plantas o las algas, ¿sí? Esta figura ya la vimos, que está acá, y ahora vamos a empezar con los detalles de cada disacárido. Yo voy a ir rápido, y lo que van a hacer ustedes, porque yo quiero terminar con todo esto para que ustedes lo puedan repasar después mirando el video, es anotar las preguntas que tengan, ¿sí? Y entonces la clase que viene sacamos dudas. Fíjense que entonces en la maltosa nosotros vamos a tener 2 glucosas. Ambas glucosas van a estar en su anómero alfa. La glucosa 1, alfa, la glucosa 2, alfa, ¿sí? El carbono numérico. La unión va a ser entre la glucosa 1 y la glucosa 2 en el carbono 1 de la glucosa 1 y el carbono 4 de la glucosa 2. El carbono 1 tiene posición alfa. Estoy repitiendo un poco, pero es como para que quede. El carbono 1 acá va a formar, un acetal, ¿sí? Mientras que el carbono 4 va a quedar como hemiacetal, con lo cual este carbono va a poder tener capacidad de reductora, y la unión se va a llamar alfa 1,4, ¿sí? Esa es la descripción, pasito por pasito, de lo que es la maltosa.
Yo también puedo decir maltosa, unión de glucosa, alfa 1,4 y punto. Y todo el resto se debería entender, ¿sí? Avanzo. Este nombre es el nombre que se les da según la IUPAC, pero se utiliza más que nada el nombre común. Se los explico. Se toma a esta molécula como la molécula que es sustituida y a todo esto como el sustituyente, ¿sí? Entonces esto es el sustituyente. La molécula, digamos, original o la molécula que se vieron que nosotros decimos la cadena más larga. Bueno, en este caso la molécula de referencia es una D-glucopiranosa. Puede ser alfa o beta, eso no me interesa mucho porque esto se abre y se interconvierte. Ahora, tiene una sustitución en el carbono 4, en el oxígeno, no en el carbono. Pero entonces 4O o 4-oxi, ¿sí? ¿Y qué está sustituido ahí? Es una glucosa cuyo anómero era alfa y es una D-glucosa, ¿sí? O sea, de las azúcares D. Entonces yo digo alfa de glucopiranosil. Al decir il, estoy nombrándolo como un sustituyente y estoy diciendo que este carbono ya no es anomérico. Además, o sea, es un sustituyente y además, como está en el alfa, ¿sí? En el carbono alfa, en el carbono anomérico, ya este es un carbono acetálico. Entonces digo 4O o 4-oxi, alfa de glucopiranosil, entre paréntesis, de glucopiranosa, ¿sí? No me quiero detener mucho en los nombres, pero se los tengo que dar sí o sí. Bien, esta es la celobiosa. La celobiosa también es una unión entre dos moléculas de glucosa. Aquí están las estructuras en conformación silla, pero la diferencia es que el carbono 1 de la glucosa que actúa como sustituyente está en la conformación beta, configuración beta, perdón, y este puede estar en beta o en alfa, medio que eso da lo mismo, ¿sí? Yo acá en glucosa 2 le puse alfa porque eso va a depender de la estabilidad que tengan. Entonces hay una unión entre una glucosa 1 y la glucosa 2, la glucosa 1 en su carbono 1, la glucosa 2 en su carbono 4, la glucosa 1 es con el anómero beta. La glucosa 1 se transforma en un acetal, pero la glucosa 2 sigue siendo un hemiacetal, por lo tanto, la celobiosa es un azúcar reductor. La unión, resumidamente, se va a llamar beta 1,4. Entonces, la diferencia entre la maltosa y la celobiosa es que cambia la unión. La maltosa es alfa 1,4 y la celobiosa es beta 1,4. Fíjense que la forma de escribirlas va a cambiar, ¿sí? Y en este caso, cualquiera de estos dos nombres es equivalente. Fíjense que a este se lo nombra como D-glucopiranosa, y al otro como glucopiranosil y se pone beta, porque este carbono está hacia arriba, este oxígeno está hacia arriba, y entonces es el anómero beta. Bien, la lactosa, muy conocida y consumida por todos nosotros, es un disacárido formado por galactosa y glucosa. La galactosa está con el sonómero beta. Entonces, ahí están los dos monosacáridos, galactosa y glucosa. La galactosa en el carbono 1 es beta, la glucosa en el carbono 1 es alfa, o puede ser beta, eso no nos interesa, pero supongamos que es alfa, ¿sí? La unión va a ser carbono 1 en orientación beta, carbono 4, lo mismo, la unión va a ser beta 1, 4 y ese es el nombre, ¿sí? 4-oxi beta de galactopiranosil de glucopiranosa. Disacárido, ¿es reductor o no es reductor? Un poquito de interacción así, no me siento una máquina. ¿Es reductor o no es reductor? A ver, alguien me contesta por el chat. Sí, es reductor.
porque tiene un carbono ¿de qué tipo? Este carbono, que lo voy a marcar acá. Anomérico. El carbono anomérico de una de las glucosas es un hemiacetal, ¿sí? Bien, y ahora vamos a ver el último disacárido que vamos a ver en esta clase. Si no es que sean todos los que existen, ¿no? Son los más comunes. ¿Qué es la sacarosa? Que también es muy conocida y usada por nosotros, que es el azúcar que fabrican las plantas para transportarla, una vez que fabrican glucosa por fotosíntesis, para transportar desde las hojas hacia todo el resto de los órganos, transportan en forma de sacarosa a través del floema. Porque si se llegara a transportar en forma de glucosa, la glucosa en realidad nunca va a estar libre fuera de la célula, en general en los seres vivos. Hay algunas excepciones, sí, pero en las plantas no va a estar libre en el floema, sino que tiene que ser transportada como sacarosa, porque si no, inmediatamente una célula ve la glucosa y la introduce al citoplasma. Entonces la forma de trasladarla a todas las partes de la planta es como sacarosa. Fíjense que está formada por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. La glucosa es una aldosa, la fructosa es una cetosa. Fíjense que los carbonos de la fructosa, el carbono 1 es este, 2 es el carbono anomérico, 3, 4, 5 y 6, y es un furanóxido. El OH del hidroxilo nuevo del carbono 2, que es el nuevo carbono quiral de la fructosa, está en posición beta porque está hacia arriba, ¿sí? Y entonces se va a formar un enlace alfa para la glucosa, alfa 1, beta 2 para la fructosa, ¿sí? Entonces eso quiere decir que los monosacáridos son glucosa y fructosa, que la fructosa reacciona en el carbono 2 en configuración beta, la glucosa con el carbono 1 en configuración alfa. El enlace entonces es carbono 2 beta, carbono 1 alfa, o al revés, da lo mismo. El carbono 1 de la glucosa es un acetal y el carbono 2 de la fructosa es un cetal. Perdón, acá hay un error. Es un cetal, ¿sí? La unión, vamos a decir, alfa 1, beta 2 o beta 2, alfa 1 es lo mismo, ¿sí? Y podemos nombrar a cualquiera de los dos como el sustituido, digamos. En este caso estamos diciendo que la glucosa está sustituida en la fructosa. Y fíjense que acá no termina como fructofuranosa, no termina en osa, sino en óxido. Cuando termina en óxido, significa que su carbono anomérico ya está unido a carbono, que tuvo este carbono anomérico una reacción con otro hidroxilo, o sea, el hidroxilo del carbono anomérico tuvo otra reacción con un hidroxilo y ya no está disponible para permitir la apertura del anillo. Entonces, uno de ellos es el sustituyente y el otro es el sustituido, pero el sustituido no termina la palabra en osa, sino en óxido, indicando que también involucró su carbono anomérico en esa unión. ¿Sí? Los dos nombres son equivalentes, no hay problema, cualquiera de los dos nombres también están en los libros, pero la conocemos como sacarosa. Eso también es muy universal, ¿sí? O dextrosa. Bueno, y vamos a ir terminando el tema de hidratos de carbono, hablando de los oligosacáridos súper rápido. Están formados por 3 a 10 unidades glucosídicas. Normalmente están presentes en las membranas celulares, en el lado externo de las membranas, formando con proteína, glucoproteínas, con lípidos, glucolípidos, y siendo partes de estructuras de reconocimiento, es decir, de receptores de membrana. Es lo que ustedes aprendieron en introducción a la biología o quizás en zoología como el glicocálix, ¿sí? Entonces es lo que está hacia afuera en la membrana
celular o en las membranas biológicas que permite el reconocimiento de sustancias, ¿sí? Todo lo que un neurotransmisor, una hormona va a ser reconocido por justamente los oligosacáridos unidos a lípidos o a proteínas. Y no vamos a entrar en detalle en eso. Hay muchos oligosacáridos, la verdad, muchos. Así que cuando vayan avanzando en la carrera los van a ir viendo, ¿sí? En contextos, ¿sí? En fisiología vegetal, animal, genética, etcétera. Cuando les sea necesario los van a ir viendo, ¿sí? Pero entrar nosotros ahora a describirlos no nos daría el tiempo. Y polisacáridos son aquellos que están formados por más de 1000 unidades de glucosa. Todos están unidos por uniones glucosídicas. Acá la estrella es la glucosa, o sea, los polisacáridos siempre, el monómero es la glucosa. Ustedes dicen, bueno, pero hay 40 o 50 monosacáridos, desde carbono 3 a carbono 7, aldosas o cetosas. Sí, pero la glucosa es la que está presente en todos los polisacáridos y no las otras. ¿Cómo vamos a clasificar a los polisacáridos? Probablemente esto ya lo sepan ustedes, según la función. Los estructurales, ¿sí? O los de reserva energética. Estructurales forman partes rígidas en los seres vivos. Es tanto la celulosa para dar estructura a las plantas. Recuerden que hay varios tejidos de las plantas cuyas células engrosan sus paredes celulares muchísimo más que otras, inclusive hasta la célula puede llegar a morirse, pero queda como toda abarrotada de glucosa, hablando medio domésticamente, para generar una estructura de sostén en las plantas. Y la quitina, que es un polisacárido también modificado, que forma el exoesqueleto de los animales invertebrados sí, de la mayor parte de los invertebrados, obviamente incluyendo a al gran filum de los artrópodos, ¿sí? De reserva, las plantas y las algas producen almidones, ya vamos a ver los tipos de almidones que hay, y los animales o los organismos de filiación animal producen glucógeno, ¿sí? No en todos los órganos se produce ni almidón ni glucógeno, no en todos los órganos de las plantas ni en todos los órganos de los animales, sino en algunos, y no en todos los órganos se almacena. Y eso también, algunas cosas las van a ver acá, otras las van a ver en biología celular y otras las van a ver en fisiología. Pero nosotros somos los encargados de enseñarle la estructura química, ¿sí? Esa es nuestra partecita en el aporte del conocimiento biológico, ¿sí? En el caso de los almidones están formados por uniones de glucosa-glucosa alfa 1,4, ¿sí? Ya dijimos que son más de 1000, fíjense, carbono 1, carbono 4, carbono 1, carbono 4, y hacia abajo está el oxígeno, entonces es un alfa. ¿Sí? El oxígeno del carbono 1 estaba hacia abajo, entonces la unión es alfa. Tenemos dos tipos de almidón. Uno de los almidones se va a llamar amilosa, no está acá, amilosa, y el otro amilopectina. ¿Sí está? A ver. Bueno, este que está acá arriba, sí está, pero lo que pasa es que no lo puse grande. Esta es la amilosa, y este que está acá abajo es la amilopectina, ¿sí? La amilosa es un polisacárido lineal, ¿sí? Quiere decir que se van a unir una al lado de otras las 1000 glucosas, 2000, 1.000.000, lo que sea, la cantidad que sea. Y lo que va a ocurrir es que va a tomar una forma tridimensional, como una estructura secundaria, ¿sí? Tridimensional en forma de resorte, lo que se llama en química alfa hélice. Entonces va a tener una forma helicoidal. Eso va a permitir que tenga una reacción positiva con el yodo, ¿sí? Acá no se ve bien, pero esto está simbolizando la molécula de yodo, ¿sí? Del yodo molecular, que se intercala entre la alfa hélice de la amilosa y el yodo, que tiene un color violáceo tirando a negro. Cuando se intercala con la amilosa, se observa de un color azul brillante, un azul tipo eléctrico, bien así psicodélico. Ahora, el otro almidón, digamos, la otra estructura de los almidones es
La amilopectina es un polisacárido ramificado. Esas ramificaciones siempre van a ocurrir entre el carbono 6 de una unidad de glucosa y el carbono 1 de otra. Acá un detalle, esto no es OH, sino es hidrógeno, ¿sí? Porque el OH lo usó de este carbono 1, fue utilizado para la unión glucosídica. Voy a borrar esto, a ver. Este carbono fue utilizado, el OH de ese carbono fue utilizado para la unión glucosídica, por lo tanto acá no es OH sino hidrógeno. Sí, entonces es alfa 1,6 cada ramificación, y fíjense que podemos tener, si nosotros tenemos esta estructura que es la cadena principal, digamos la cadena sobre la que se van a ocurrir las otras ramificaciones, tenemos, fíjense, ramificación de primer grado, ¿sí? O sea, una ramificación en la cadena principal. Ahora, pueden haber ramificaciones de segundo grado, ¿sí? De segundo grado, y esta también es una ramificación de segundo grado, ¿sí? Entonces vamos a tener ramificaciones de segundo grado. ¿Cada cuánto son las ramificaciones en la amilopectina? Perdón, sí, está bien, en la amilopectina. Cada 20, 30, 40 residuos de glucosa. O sea que hay un espacio, fíjense que hay, si uno cuenta cada uno de estos cuadraditos, ¿sí? O de estos mini hexágonos, es una unidad de glucosa, y si uno cuenta van a ser 20, 30 o 40. Y hay veces que hay amilopectinas muy ramificadas y que tienen ramificación de tercer y cuarto orden, y otras que no. Eso va a depender genéticamente del tipo de vegetales, por ejemplo, y de semillas o de órgano inclusive de la planta, y también va a depender de las condiciones edafológicas, o sea, el suelo, también de las condiciones climáticas, o sea, cómo los genes se activen y si se produce más almidón o más amilopectina, es una cuestión, por un lado, genética, y por el otro lado, una interacción con el ambiente. De todos modos, mucho de esto está descrito. Y en química biológica hay un práctico donde entran en detalle en este tema. Pero bueno, tienen que pasar orgánica. Primero tienen que aprobar esto. Entonces, bueno, acá fíjense que está mostrada en la papa cómo está la amilosa en un 20% y la amilopectina en un 80%, y cómo se están mostrando las ramificaciones de la amilopectina, muy cerquita se las está mostrando acá, ¿sí? Pero bueno, uno es lineal, otro es ramificado. Lo lineal siempre es con unión alfa 1,4, y lo ramificado, la ramificación siempre es en el carbono 6. ¿Sí? En el carbono 6. En el carbono 6, bueno, está difícil mostrarlo. Y acá está mostrado esquemáticamente. ¿Sí? Avanzamos y vamos, ahí esto es un pequeño resumen simplemente, ¿sí? De lo que ya dijimos. Y avancemos hacia la celulosa, que es un polisacárido de reserva de las plantas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo común? Lo común es que son unidades de glucosa. Lo diferente es que la unión es beta 1,4, y la unión beta 1,4 hace que la estructura sea lineal, o sea, que la molécula, el polisacárido, sea lineal y no que se cicle, no se tuerce. Al no torcerse, se forman fibras de celulosa que se pueden ubicar de forma paralelas entre sí. ¿Sí? Ahora, luego, otra capa de fibras de celulosa se va a ubicar paralelas entre sí, pero perpendiculares a la anterior. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Otra capa de celulosa se va a ubicar, una tercera capa, bueno, hagan de cuenta que eso es derecho, paralelas entre sí, pero perpendiculares a la anterior. Otra capa se va a ubicar paralelas entre sí, ¿qué pasó? Y perpendiculares con la anterior, y entonces van a formar esas capas que les describieron en botánica de láminas de celulosa, unas sobre otras en distintas orientaciones, y que va a dar la resistencia y la elasticidad a los tejidos. Ambas cosas, la resistencia y la elasticidad, porque
resistencia, porque el árbol no se cae, no se rompe, pero sí se mueve, ¿sí? Hay un viento y se va a mover, las ramas se pueden doblar, ¿sí? Entonces, eso va a ser gracias a este polisacárido de reserva muy poco digerible, solamente algunos hongos y bacterias lo digieren, y algunos de los descomponedores, pero que permiten, bueno, formar la estructura de las plantas. Avanzo. ¿Qué va a pasar con la prueba del yodo, con la celulosa? Va a dar negativo a la prueba del yodo. La amilosa va a dar un color medio amarronadito, ¿sí? Entre azul, no azul, sino más bien tipo borrabino, tipo bordosito, ¿sí? Y ahí está el resumen de que no posee ramificaciones y que las uniones son beta 1,4. Y no sé si está, el glucógeno no está, comento lo del glucógeno, acá en esta diapositiva se puede ver de manera muy resumida. El glucógeno tiene la misma estructura que la amilopectina, nada más que está en los animales. El glucógeno tiene una cadena principal o una cadena sobre la que va a haber las ramificaciones, que es alfa 1,4. Las ramificaciones se van a ubicar en posición alfa 1,6, o sea, en la posición 6 de las glucosas de la cadena principal, y el que se ramifique utiliza su carbono 1, estableciendo una unión glucosídica alfa 1,6. La diferencia en el glucógeno es que las ramificaciones son cada 3, 4, 5, 6 u 8 residuos de glucosa, o sea que están muy próximas entre sí. Y además que va a haber ramificaciones de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, y cómo va a aparecer visualmente como un árbol, va a aparecer como un árbol. Creo que no tengo ninguna diapositiva, no tengo ninguna diapositiva, no sé dónde puse esa imagen, pero va a quedar como un árbol, porque tiene tantas ramificaciones que la cadena principal se pierde, digamos. Entonces, imaginen una cadena principal y hagan ramificaciones cada 5 o 6, vuelvan a hacer ramificaciones, y entonces queda como un árbol. ¿Cuál es no el problema? La realidad es que el glucógeno no se puede almacenar en cantidades tan grandes como se puede almacenar el almidón. ¿Por qué? Porque el almidón es compacto y por estar tan compactado es poco soluble en agua. En cambio, el glucógeno o glicógeno, al estar tan ramificado, es soluble en agua y no es compacto, con lo cual, ya lo van a ver ustedes en química biológica, como reserva energética es una reserva energética para emergencia solamente, o sea, les dura 20 minutos, con lo cual, si van al gimnasio y hacen una hora de ejercicio, los primeros 20 minutos, los músculos se comen el glucógeno. Los otros 20 minutos empiezan a sufrir, los otros 40 minutos empiezan a sufrir, ustedes no se dan cuenta ese día, se dan cuenta el otro día. Cuando les duelen los músculos y se empiezan a movilizar las reservas de glucógeno del hígado para compensar. Después de que las reservas del glucógeno del hígado se movilizan, se van a movilizar las reservas de grasas. ¿Por qué? Porque el glucógeno se almacena en muy poca cantidad. Entonces, ahí está la cuestión con el tema de las grasas. ¿Qué es lo que se puede almacenar en muy buena cantidad, hasta en una cantidad excesiva en los animales? Son las grasas. Tanto es así que una persona que tendría que tener un peso de 80 kilos, por ejemplo, puede almacenar grasa, hasta 200 kilos de grasa más de la que necesita, pero jamás podría almacenar tanto glucógeno. ¿Sí? Bueno, obviamente si almacena 200 kilos de grasa es una persona obesa, por supuesto. Bien, acá les dejo un cuadrito que solemos tomar en parciales, en exámenes finales, etcétera, y que también creo que se los piden uno de los ejercicios del práctico, donde los criterios son cuáles son los monosacáridos que forman los distintos tipos de polisacáridos, qué tipos de uniones hay, si posee o no posee ramificaciones y las ramificaciones qué tipo de uniones posee, cada cuántos residuos, el origen, o sea, en qué tipo de seres vivos está, y la función biológica. Es muy sencillito y es un cuadro de resumen, está incompleto y es para que ustedes lo tomen de esqueleto y lo completen.
Bien, creo que con eso hemos terminado lo que es, no hemos terminado la clase, no se me entusiasme. Hemos terminado lo que es hidratos de carbono y en estos 25 minutos vamos a ver lo que es aminoácidos y proteínas. Les vuelvo a repetir, anoten todas las preguntas que tengan, quiero avanzar en esta clase y a las 4:30 tenemos que cortar, ¿sí? Acá hay un cuadro de resumen que también está sacado del libro Timberlake, que es un diagrama conceptual de los hidratos de carbono en general, que les va a poder servir como para repasar. Si entienden todo lo que está diciendo, entonces quiere decir que han comprendido. No les sirve para estudiar. Ojo, los mapas conceptuales no sirven para estudiar, sirven para repasar. Cuando un mapa conceptual sirve para estudiar, cuando yo lo hago, cuando yo lo puedo hacer, con todo lo que sé, con todo lo que aprendí. Y entonces avanzamos ahora a otros biopolímeros, biomoléculas, que son las proteínas. Vamos a hidratar un poquito la garganta. Las proteínas son biopolímeros, biomoléculas, son las más versátiles de los seres vivos. ¿Qué quiere decir? Que pueden tener un montón de funciones. No quiero decir infinitas porque es mentira, pero un montón de funciones. Y todas las funciones que desarrollan las proteínas son altamente esenciales. Podemos nombrar la catálisis, algunas de ellas ustedes ya las vienen escuchando, conociendo, el soporte estructural, proteínas que trabajan en el transporte celular, proteínas que intervienen en el movimiento coordinado, anclaje de otras moléculas, por ejemplo, todos los sistemas fotosintéticos, y eso lo van a ver en química biológica en mayor detalle y en fisiología vegetal, está anclado alrededor de proteínas, o sea, está dentro de membranas, pero hay un montón de proteínas a las cuales se anclan los pigmentos y se conforma el sistema de captación de luz. Entonces, son sumamente importantes. Acá yo he nombrado 5 funciones. Ustedes en química biológica la profesora les va a dar por lo menos 10, y cuando vayan a las fisiologías van a ver más funciones todavía de las proteínas. Así que son unas reinas las proteínas. Son biopolímeros lineales construidos a partir de aminoácidos, y entonces tenemos que estudiar la estructura de los aminoácidos. Vamos a ver que hay mucha diversidad de grupos funcionales, en principio 2, pero después un montón. Van a interactuar entre sí y van a interactuar con otras moléculas. Así que ahí está toda la versatilidad, o gran parte de la versatilidad explicada. Esta molécula que está acá puesta, está puesta a propósito porque es la proteína más abundante del mundo, que es la rubisco, que es la ribulosa 1,5-bifosfato sintasa, que es la que fija el carbono, el dióxido de carbono en la fotosíntesis. Es la proteína más abundante del mundo, o sea, más allá de qué cantidad de seres vivos haya, las plantas son los seres vivos que en peso son más abundantes en el mundo. Y por lo tanto, esta proteína, hay todo un cálculo de que es el 40% de las proteínas del mundo son rubisco, ¿sí? Obviamente están en plantas o algas, claramente. Bien, veamos cómo es la estructura de un aminoácido, y nosotros algo adelantamos de la estructura de los aminoácidos cuando vimos los derivados de los ácidos carboxílicos, porque en realidad creo que hicimos una reacción entre dos aminoácidos, pero ahora si no lo hicimos lo vamos a hacer, pero el tema es que el aminoácido se llama ácido porque tiene un grupo carboxilo, y amino porque tiene un grupo amino. ¿Cuál es el de mayor prioridad? El carboxilo, por eso está después. Por eso no es ácido amino, ¿sí? El grupo más relevante de mayor prioridad es el ácido carboxílico, y el de menos prioridad en comparación es el amino. Ahora, ¿qué otra característica importante tienen los aminoácidos? Que el grupo amino siempre está en el carbono alfa, o sea, en el carbono aledaño al carbono carboxílico. Cuando nosotros vimos
lípidos, yo les comenté que los carbonos, el carbono carboxílico, voy a hacer un grafiquito, antes se llamaba carbono carboxílico y punto. Ahora se le dice carbono 1, al que sigue carbono 2, 3, 4, etc. No voy a poner los hidrógenos. Pero en la nomenclatura antigua, este carbono se llamaba carbono carboxílico, ¿sí? Carbono carboxílico, no tenía numeración. Y al carbono que seguía se le decía alfa, beta, gamma, delta, epsilon, bla, 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 omega, ¿sí? Las letras del alfabeto griego. Entonces, remitiéndonos a eso, esto es un alfa aminoácido porque el grupo amino está unido al carbono alfa, que vendría a ser el carbono 2. ¿Por qué es la distinción? Porque hay gamma aminoácidos, delta aminoácidos, epsilon aminoácidos que son neurotransmisores, por ejemplo, pero no van a formar proteínas. ¿Sí? Entonces es importante esa distinción porque no estamos hablando de aminoácidos en ingeniería química, estamos hablando de aminoácidos en ciencias naturales, en licenciatura en biología, profesora en biología, ingeniería en recursos. Si estamos hablando de aminoácidos en seres vivos. Y los más importantes son los alfa aminoácidos. ¿Qué características tienen? Tienen un carbono central, que es el carbono alfa, tienen un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno siempre unido al carbono alfa y una cadena lateral R. Entonces, por lo tanto, son quirales, porque tienen 4 sustituyentes diferentes, son quirales, ¿sí? Y además tienen otra característica y otra propiedad, es que pueden tener carga. Pueden tener carga. Fíjense que acá tenemos una carga positiva y acá una carga negativa. Bueno, me salió mal la flecha. Pero a su vez la molécula es neutra, con lo cual pueden estar como iones bipolares que llamamos suiteriones, iones suiteriones. Ya los vamos a ver bien, ¿sí? Y esto es muy importante porque tienen la característica que ustedes algunos estudiaron en química inorgánica, que tienen algunos metales de ser anfóteros, de comportarse como ácidos o como bases. Entonces, estos aminoácidos tienen esa característica que se pueden comportar como ácidos o como bases. En este caso, el grupo carboxilo perdió su protón y entonces ya es una base conjugada. Y el grupo amino ganó un protón y pasó de ser una base a ser un ácido conjugado. ¿Sí? Eso es nada más que recordar química general o inorgánica. ¿Sí? Y en la naturaleza existen más o menos 20 tipos de aminoácidos que constituyen las proteínas. Digo más o menos porque hay algunas bacterias, hongos o algunos animales que tienen algún tipo de aminoácido que es medio exclusivo de una familia de seres vivos y que no está en otros. En general, esos aminoácidos que son exclusivos son modificaciones de alguno de estos 20 aminoácidos, que ahora les voy a presentar. Bien, vamos a ver 3 tablas. Algunas son más completas que otras y algunas son más generales, ¿sí? Entonces, fíjense. En esta tabla tenemos 10 aminoácidos que se muestran. El grupo carboxilo, el grupo amino, están todos como iones suiteriones, el hidroxilo, y remarcado con un color diferente está el R, o sea, el sustituyente al carbono alfa, que va a ser diferente y entonces por eso van a tener distintos nombres. Aquel que tenga un metilo unido al carbono alfa es la alanina. Aquel que tiene toda esta cadena donde hay nitrógenos, un nitrógeno, una amina secundaria, una amina primaria, una imina, ¿sí? Se va a llamar arginina y así sucesivamente. ¿Sí? Uy, creo que me están tocando la puerta, chicos. Denme un segundito, que voy a ver qué pasa. ¿Sí? Sí. Sigamos. Bien. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. Nos quedan 15 minutitos de clase. ¿Sí? Y entonces les estaba mostrando esta diapositiva
y mostrándoles las características de los R. ¿Sí? Fíjense que en algunos casos el R puede ser un grupo carboxilo, en este caso es un grupo sulfidrilo, en este caso es un grupo amida, ¿sí? En este caso tenemos varios grupos, ¿sí? Y también podemos tener grupos apolares. Fíjense que acá hay un isopropilo, no, isobutilo, perdón, ¿sí? Y acá hay un heterocíclico, ¿sí? Un imidazol se llama este heterocíclico, que forma la histidina y así. El único aminoácido que no es quiral es la glicina, porque tiene como grupo R un hidrógeno, entonces al tener dos sustituyentes iguales, no es quiral. Bien, avancemos. Fíjense que acá tenemos otros 10 aminoácidos. Fíjense, siempre tenemos el nombre y la abreviatura. Siempre vamos a ver hacia la derecha el carboxilo, hacia abajo o a la izquierda, depende de donde lo veamos, donde esté dibujado, el grupo amino, el carbono alfa y el sustituyente. ¿Sí? Acá fíjense que también tenemos distintos tipos, aparece otro grupo funcional acá que es un aromático, aparece otro grupo funcional acá que es un alcohol, aparece otro grupo acá bastante complejo que es aromático, heterocíclico, etcétera, aparece un fenol, ¿sí? Y así aparecen muchas cosas, por eso tenemos una diversidad de grupos funcionales, ¿sí? Voy a mostrarles otra diapositiva donde van a ver resumidos todos los aminoácidos y esta diapositiva está puesta a propósito para que ustedes la impriman. Fíjense que tiene interesante varias cositas, yo se las marco medio rápido. Tiene el nombre común, ¿sí? Porque también hay un nombre IUPAC, por ejemplo. A este yo lo podría llamar, en realidad, según IUPAC, se llamaría 2-amino propanoico. Ácido 2-amino propanoico. A este lo llamaría ácido 2-amino etanoico. Y así yo puedo darles un nombre según IUPAC a todos los aminoácidos. Pero tienen el nombre común, una abreviación de 3 letras, luego una abreviación de 1 letra. La abreviatura de una letra se utiliza cuando nosotros queremos comparar secuencias de aminoácidos. Por ejemplo, si yo quiero comparar la queratina de las uñas de los humanos con la de las uñas de los perros, de los gatos, de los jaguares, de no sé quién y de no sé quién, y hago un análisis de estructura de las proteínas, para compararlas las voy a alinear y voy a utilizar los códigos de letra, no de 3 letras, sino de una sola letra, ¿sí? Y así voy a poder comparar rápidamente. Como tenemos 20 y tenemos más letras en el alfabeto, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Qué otro dato tenemos? Fíjense que en la parte de amarillo está lo que siempre está presente en el aminoácido, o sea, la estructura básica, carbono alfa, el grupo amina, el grupo carboxilo, el hidrógeno, y fuera del cuadro amarillo está el grupo R, al revés que en el caso anterior que estaba marcado el grupo R con celeste. ¿Qué otra cosa más está? Que están todos como iones suiteriores. ¿Sí? Perdón, justo marqué uno que es particular, como iones deuterione. ¿Y qué otra cosa más hay? Un asterisco. El asterisco indica que esos aminoácidos son esenciales en los mamíferos. Cuando hablamos de aminoácidos esenciales, son aminoácidos que tienen que ser consumidos en la dieta porque no pueden ser fabricados por la célula de los animales en general. Pero dentro de los animales, a quienes se toman como referencia es a los mamíferos. Bueno, podríamos ser más inclusivos, pero verán que somos bastante antropocéntricos hasta en biología. Bueno, otra cosa que me interesa que recuerden, o que nos interesa hacer hincapié, es la unión. ¿Cómo se da la unión entre dos aminoácidos? Recuerden que tenemos dos grupos funcionales, el grupo ácido y el grupo amino. El grupo ácido tiene reacciones de sustitución nucleofílica y va a ser el que dirija la reacción en este caso. ¿Cuál es el nucleófilo? El nucleófilo es el grupo amino, con lo cual acá va a haber una deslocalización de electrones
y un ataque del nucleófilo al carbono electrofílico, que es el carbono carboxílico. Se va a ir esto y esto para formar agua, ¿sí? Recuerden que en la sustitución nucleofílica de los ácidos carboxílicos, el intermediario es tetraédrico. Y luego, cuando se elimina el nucleófilo hidroxilo, se va a formar nuevamente un carbono con hibridación sp2. Por otro lado, otra cosa que vimos cuando vimos derivados de ácidos y la reacción entre ácidos carboxílicos y el grupo amina es la resonancia de este grupo. Este grupo tiene resonancia porque este par electrónico se puede deslocalizar acá y este par electrónico se puede deslocalizar acá, formando, voy a escribir con negro, lo siguiente. Uy, esperen, que escribí mal, tenía que escribir otro átomo. Formando nitrógeno, hidrógeno. Acá voy a poner, ¿sí? Lo que estoy señalando es todo esto, ¿sí? Doble enlace. Carbono, que era el carbono carboxílico. 3 pares de electrones sin compartir. Acá hay una carga negativa y acá hay una positiva. Y acá va a estar todo el otro resto, ¿sí? Supongo R1, acá R1 y acá R2. Ay, bueno, me salió horrible a leer. Y esto que está acá es una estructura resonante con esto. Por lo tanto, el grupo funcional que se forma, que es este, que es una amida, es un grupo altamente estable, el más estable de todos los grupos de derivados de ácido, porque establece resonancia y por lo tanto todos los átomos, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno tienen hibridación sp2, todos están en el plano y tenemos una nube electrónica que va a ser tricéntrica, ¿sí? Entre estos 3 átomos, ¿sí? Por lo cual va a estar estabilizado por resonancia y por eso acá se muestra un plano en el cual está el nitrógeno, el carbono carboxílico y el carbono alfa, ¿sí? El oxígeno, el carbono y el nitrógeno, y por supuesto ambos carbonos alfa quedan en el plano. Obviamente el resto, tanto el hidrógeno como los sustituyentes, quedan fuera del plano. Entonces vamos a tener sp2, 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 y en la cadena vamos a tener 2 sp2, 1 sp3, 2 sp2, 1 sp3. Eso va a ser súper importante en la estructura secundaria y terciaria. Bien, entonces esto es hasta unión peptídica. Voy a mostrar estas diapositivas, estas 2 diapositivas, rapidito, y vamos a dar 5 minutos de preguntas. Y voy a dejar todo lo que es estructura secundaria, terciaria, etcétera, y ácidos nucleicos para la clase que viene. Fíjense que en esta tabla, que está tomada del libro Wade, es un poquito más completa. Tenemos nombre, abreviación de símbolo de letra, abreviación de 3 letras, estructura completa desarrollada. Esto me gusta. Me gusta que le gusta a la profe, que el ácido esté a la derecha y el amino a la izquierda, porque así lo necesitamos para poder escribir la unión peptídica. Sumamente fundamental para cuando hagamos un examen o tengamos que explicarlo. ¿Qué grupo tiene en la cadena lateral? ¿Qué grupo funcional importante? Ninguno, porque tiene un hidrógeno, alquílico, alquílico, aromático, cíclico pero rígido, etcétera, etcétera. Y el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es el pH en el cual cada aminoácido va a estar como ion suiterión, o sea, como un ion dipolar, pero carga neta 0. O sea, no va a tener carga neta, pero sí tiene carga real. Tiene una carga negativa y una carga positiva, con lo cual yo lo sumo y es 0. Ese es el punto isoeléctrico, es el valor del pH al cual el aminoácido se encuentra como ion suiterión, o sea, como ion dipolar.
Y esta tabla continúa aquí se muestran todos los aminoácidos, y otra cosa que me gusta mucho de esta tabla es que muestra todos los aminoácidos que tienen grupos alquílicos y que son apolares en general, todos los que tienen un grupo hidroxilo, y van a establecer interacción puente-hidrógeno con sus cadenas laterales, lo cual no es poco importante. Este es un alcohol primario y este es un alcohol, no sé, me cuentan ustedes en la clase que viene qué tipo de alcohol. Hoy no quise poner eso. ¿Qué tipo de alcohol es este? Y fíjense que en la siguiente diapositiva nos clasifica, fíjense que acá también hay un hidroxilo, aquellos que tienen azufre, que son sumamente importantes, ¿sí? Aquellos que tienen azufre. Ay, no se me activa el lápiz. Aquellos que tienen azufre, aquellos que tienen un nitrógeno, pero ese nitrógeno no tiene característica básica, porque en este caso son amidas. Fíjese, acá hay una amida, y en este caso el nitrógeno está formando parte de un anillo heterocíclico y está hacia adentro, entonces es nitrógeno, pero no es básico, ¿sí? Van a ser bastante apolares, ¿sí? En comparación de si tuviesen el nitrógeno básico, obviamente van a ser más polares que los que tengan solamente la cadena alquílica. Aminoácidos ácidos, porque tienen un grupo ácido carboxílico, no tan solo como parte del aminoácido, sino como parte de la cadena lateral, fíjense, y aminoácidos básicos, donde acá está una amina primaria, acá hay una amina primaria y una secundaria, y acá hay una amina básica en este imidazol. Entonces esto está muy bueno porque nos permite ver esa versatilidad de los aminoácidos que le va a conferir una versatilidad a las proteínas. Y vuelvo un poquito para atrás para repasar. Ajá, creo que tengo una tabla más. No hay ninguna tabla. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Después vamos a ver electroforesis y vamos a aplicar lo del punto isoeléctrico. Nos queda ver la estructura de las proteínas, los niveles de organización y explicar todo esto, pero vamos a dejarlo hasta acá. Y voy a dar unos 5 minutos para preguntas, así no queda todo tan en el tintero. ¿Sí? Bien. Con este shock de información que les di. Profe, yo le quería preguntar con respecto al parcial, si se sabe el horario. No sé, pero yo en realidad les quería preguntar a ustedes. Yo ya voy a detener la grabación, chicos, ¿sí?